Gracias, Alejandro, y ahora toca Joaquín. Muy bien, pues yo soy Joaquín, soy corre de Alejandro, R5 de interna, de cruces y bueno, creo que nos ha resumido maravillosamente, ¿no?, con nuestro paciente la insuficiencia cardíaca aguda. Los temas que encima los que nos gusta la IC siempre tenemos ahí, ¿no? Ha revisado el protocolo de la insuficiencia cardíaca aguda de la SEMI y el tema de bolos de furo versus perfusión continua, el hipertónico, la albúmina, el bloqueo secuencial de la nefrona, vamos, los temas de los que siempre estamos hablando, los que nos gusta esto. Bueno, ya tenemos al paciente estable, con diurético vía oral, una furosemida al desayuno y la comida, y ¿qué le podemos aportar ahora a nuestro paciente que le vamos a dar de alta? ¿Qué hacemos con ese paciente? ¿Lo mandamos con seguimiento por SUMAP? Pues bueno, ya sabemos por estudios que esos primeros 3 meses desde el alta hospitalaria estamos ante un periodo de gran vulnerabilidad, donde el riesgo de reingreso es muy grande, y sobre todo en un periodo que se llama periodo de transición al alta, que es desde que ponemos el diurético vía oral hasta los primeros 30 días desde que se ha ido del hospital. Este primer mes es el periodo de transición al alta y se sabe que hasta el 25% de los pacientes van a reingresar, con el aumento de mortalidad que un reingreso supone en estos pacientes. Es por eso que ya en las guías americanas y europeas, esto es de la tabla de las guías de la ESC, de la Sociedad Europea de Cardiología, recomiendan una visita precoz entre la primera y la segunda semana para reevaluar los datos de congestión cardíaca, ver la tolerancia y la adherencia al tratamiento de la insuficiencia cardíaca y ir titulando y añadiendo los fármacos que hayan demostrado un beneficio clínico y modificar la enfermedad. Y nos dicen encima, con un grado de evidencia 1A, que este seguimiento no tiene que hacerse por el médico de cabecera, sino que tiene que hacerse por unidades multidisciplinarias. En nuestro caso, en el caso de medicina interna, tenemos las unidades UMIPIC. Las unidades UMIPIC son unas consultas monográficas de insuficiencia cardíaca que se promueven desde el grupo de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular de la SEMI en el año 2011. Las siglas significan Unidad de Manejo Integral del Paciente con Insuficiencia Cardíaca Crónica. Y se crean para dar respuesta a un problema de salud creciente, porque entonces estaban ingresando más de 100.000 pacientes al año en los hospitales de España por insuficiencia cardíaca. El 2% de las visitas al servicio de urgencia eran por insuficiencia cardíaca aguda. Y se ha visto que en los años posteriores este número ha ido aumentando incluso en un 50-75% el número de ingresos, y sobre todo es debido a los pacientes mayores de 75 años, es decir, pacientes que normalmente son candidatos a ingresar en una unidad de insuficiencia cardíaca de medicina interna. El 60% actualmente están ingresando en medicina interna y no en cardiología. Las UMIPIC tienen que tener 4 principios básicos. Un abordaje integral del paciente, de la insuficiencia cardíaca, pero de todas sus comorbilidades asociadas. Un seguimiento estructurado durante el ingreso y al alta. La educación va a ser uno de los pilares fundamentales que se va a encargar la enfermera de insuficiencia cardíaca, tanto para el propio paciente si tiene las funciones superiores conservadas, como de los cuidadores principales, y tener un teléfono, una accesibilidad rápida a la UMIPIC en caso de descompensación aguda. Aquí os pongo un ejemplo real de una unidad UMIPIC. Esta es la unidad de LUCA. LUCA es el Hospital Universitario Central de Asturias, que está en Oviedo, que es donde estuve yo formándome en insuficiencia cardíaca y donde trabaja el doctor Álvaro González Franco, que es el actual coordinador del grupo de IC de la SEMI. En su hospital, pues podéis ver que la UMIPIC tiene tres apartados. Por un lado tiene unas camas de hospitalización, son 16 camas que encima físicamente están situadas al lado del servicio de cardiología, lo que facilita pues la realización de pruebas complementarias, y de hecho tienen hasta algunas camas de monitorización para detectar arritmias, así que es muy interesante. Luego tienen la propia, en consultas externas, la consulta monográfica, una consulta de enfermería, una consulta de médico y el teléfono de contacto al que los pacientes pueden tener una llamada directa que va a responder la enfermera de insuficiencia cardíaca. Y luego tienen la sala polivalente, que no es otra cosa sino el hospital de día, donde tienen ya protocolos establecidos de diuréticos intravenosos y de ferroterapia intravenosa. ¿Son efectivas las unidades UMIPIC? Pues hasta ahora los ensayos de efectividad de las unidades multidisciplinares de seguimiento se habían hecho en cardiología, en pacientes isquémicos y jóvenes. Pero en los ancianos, en los pacientes de medicina interna pluripatológicos, no había estudios hechos. Este es un estudio que se publica en la Revista Clínica Española en el 2016 por el grupo de insuficiencia cardíaca de la SEMI, y coge una N de 250 pacientes y revisa el año previo a la inclusión en un programa de UMIPIC con el año siguiente en el que ya estaban en seguimiento por una UMIPIC.
y ven cómo descienden el número de ingresos y reingresos hospitalarios y el número de visitas a urgencias. En azul clarito podéis ver lo que son el año previo a la inclusión en el programa UMIPIC, y en naranja vais a ver el año posterior, una vez que están en seguimiento en una UMIPIC. Veis que en el recuadro azul cómo disminuyen los ingresos totales, sobre todo a expensas de los ingresos por insuficiencia cardíaca. En el recuadro verde veis cómo disminuyen las visitas al servicio de urgencia a expensas de las visitas por insuficiencia cardíaca, y sobre todo era muy efectivo en disminuir los reingresos en aquellos pacientes que eran reingresadores. Es por ello que los pacientes que han tenido más de un ingreso tienen que ser sí o sí seguidos por una unidad. Y para facilitarnos la vida de cómo realizar este seguimiento en consultas externas, se ha publicado el año pasado, por este mismo grupo de la SEMI, un protocolo de manejo de la insuficiencia cardíaca crónica, un protocolo de planificación estructurada del seguimiento ambulatorio. No quiere ser una guía clínica farmacológica, para eso podéis consultar, por ejemplo, la guía del doctor Manzano, ¿no?, del Ramón y Cajal. Esto no nos va a hablar de fármacos, nos va a hablar de una gestión clínica, de una gestión asistencial. ¿Cómo vamos a estructurar las diferentes consultas? Podéis ver la estructura del documento y la parte más importante, esa primera parte en naranja, donde nos va a estructurar la gestión asistencial de una primera consulta, de una consulta programada de seguimiento, de una consulta no programada cuando el paciente viene con una descompensación aguda en las consultas externas, de una consulta después de una alta hospitalaria, y también cómo coordinarnos con otras especialidades, con la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada y con las unidades de cuidados paliativos cuando sea necesario y llegue el momento. Vamos a volver a nuestro caso clínico, al paciente que Alejandro ya en el hospital le había curado, lo había dejado apañadito y nos lo va a mandar a la UMIPIC a consultas externas. Bien, esto en realidad, como va a ser la primera vez que lo veamos nosotros, va a ser una mezcla entre una primera consulta y una consulta posalta, así que voy a aprovechar para explicaros o enseñaros en dicho documento cómo se estructura esto. Veis que en una primera consulta, en el recuadro de la izquierda, muy importante van a ser los antecedentes sociales, saber quién nos lo ha mandado al paciente, saber en qué ambulatorio le siguen, cuál es su médico de atención primaria y su enfermera de atención primaria con las que tendremos que coordinarnos, si le sigue algún otro especialista, su grado de dependencia, su nivel de deterioro cognitivo si lo tuviese y su grado de apoyo social, quién es el cuidador principal, la hija, el sobrino, el que sea. Revisar sus comorbilidades, revisar el tratamiento previo, ver lo que está tomando, no lo que tiene metido en el presbide, y eso sí, hacer un buen resumen de su historia clínica. El tipo de cardiopatía, las últimas pruebas complementarias, ecocardio, péptidos natriuréticos y su clase funcional. También reseñar si tiene una arritmia asociada o no y su tratamiento. Y en el lado de la derecha vais a tener lo que es la propia consulta, cuando lo vemos que se sobrepone un poquito con la consulta al alta. Veis la estructura del documento de una consulta al alta, que ya nos dice que nos recomienda que dentro de la primera semana sea visto, aunque sea telefónicamente, por el médico de atención primaria. Esto sobre todo es para comprobar que la conciliación del medicamento, de los medicamentos, sea correcta, y que dentro de las 2 primeras semanas debería de verse por el equipo de insuficiencia cardíaca. Debe incluir un análisis de exploración física, pruebas complementarias y un protocolo o planificación del tratamiento a futuro. Lo vais a entender mejor volviendo a nuestro caso clínico, ¿vale? ¿Os acordáis que era un varón de 77 años que en este caso nos lo derivan tras un ingreso en medicina interna por un primer episodio de insuficiencia cardíaca? Lo había tenido en el debut de la cardiopatía isquémica, pero ahora es un primer episodio de descompensación por el que le vamos a seguir nosotros. Os he puesto, es un caso inventado, pero bueno, os he puesto que es de Baracaldo, lo siguen en el ambulatorio de La Paz, su médico de atención primaria, lo recogemos, la enfermera y su cuidador principal, la hija o el sobrino en este caso, apuntamos el nombre también y sus teléfonos, ¿vale? Las comorbilidades: no tenía alergias, era hipertenso, dislipémico, diabético tipo 2, con una glicosilada última de 8,5, una RCA estadio 3B, con microalbuminuria y un EPOC moderado. Y resumimos su historia cardiológica: la cardiopatía isquémica, ¿no?, con el debut en el 2015, enfermedad de un vaso, que se colocó un stent farmacoactivo, ahora mismo tiene una clase funcional 2/4, con un ecocardio, que os he puesto una FEBI un poquito más bajita, para luego haceros un par de preguntas, que era al alta del ingreso con Alejandro en medicina interna de una FEBI del 33%, con ese último ingreso haya anotado. Y una FA que había debutado, una FA que se anticoaguló con Sintron. Ya sabéis que nos aquí nosotros no tenemos los nacos financiados. El tratamiento actual sería el omeprazol, el Sintron,
un antidiabético oral, sus inhaladores, la atorvastatina por el riesgo cardiovascular, y de lo que es propiamente de la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida tenían sacubitril o valsartán, que había iniciado Alejandro al alta, el bisoprolol, que se había aumentado a 2,5 miligramos, el aldactone, que ya tomaba previamente un comprimido de 25 miligramos, y el seguril, que se había ido al desayuno y a la comida 2 comprimidos al día. Y aquí tenemos la estructura de lo que es una consulta posalta. En este caso, veis abajo en el recuadro que lo estamos viendo a los 10 días del alta con una analítica de control, ¿vale? Revisamos al paciente, nos dice que se encuentra muy bien, no tiene ortopnea, está orinando muy bien, estable, en la misma cantidad todos los días, no le han vuelto a aparecer edemas y no tiene aumento de su disnea basal. Nos trae unas tensiones arteriales domiciliarias de 120-130 y diastólicas de 55-65. Frecuencia cardíaca entre 60 y 80, un peso seco de 80 con un IMC de 32. En la exploración física no tenía edemas, no tenía crepitantes, la vena cava inferior en la ecoscopia era de 16 milímetros con un colapso mayor del 50% y no había tampoco derrame pleural ni líneas B. Aquí os enseño la analítica para ver la correcta evolución del paciente. El NT-proBNP al alta había sido de 14.000, se bajó a 4.700, el CA125 de 310 a 65, en la eco no había datos de congestión ni al alta ni ahora. El sodio vemos que ha subido un poquito, 143, con un potasio estable en 5,1. Eso ya luego os explicaré, que el sacubitril o valsartán no tiene mayor riesgo de hiperpotasemia que el IECA. Filtrado glomerular estimado se mantenía estable en 42 y la hemoglobina había subido con el hierro carboximaltosa que le había puesto Alejandro de 11,8 a 12,1. Entonces, lo importante ahora es hacer la planificación estructurada con los puntos que debemos de ver en una consulta posalta. Primero, ver si el paciente está tomando bien la medicación, si está optimizado el tratamiento, si podemos aportar algo más. En este caso nos plantearíamos añadirle la cuarta pata del banco, los ISGLT2, ver que no tuviese efectos secundarios, ¿no? La hipotensión y la hiperpotasemia sobre todo. Evaluar la dosis de diurético, vemos que está con una situación sin ningún tipo de congestión, con una tendencia a empezar a hacer una hipernatremia, un sodio de 143, no había aumentado peso y decidimos bajarle la furosemida al desayuno. Y luego para un futuro nos apuntamos que tenemos una glicosilada de 8,5, que no tenemos un LDL reciente, que el paciente todavía se puede beneficiar de un control de su diabetes, de su dislipemia y de la ferropenia. Y como ha sido un ingreso reciente, pasamos al paciente y a su hija por la consulta de enfermería para que les reeduque de los datos de congestión, los datos de alarma y las pautas de rescate en domicilio. Me vais a permitir brevemente hacer un repaso, aprovechando que voy a hablar de la insuficiencia cardíaca crónica, del tratamiento base de la insuficiencia cardíaca, es decir, de aquellos. En la insuficiencia cardíaca tenemos el tratamiento en función de la FEBI, si es una FEBI preservada y una FEBI reducida, y tenemos fármacos modificadores de la enfermedad, aquellos que han demostrado aumentar la supervivencia y disminuir reingresos, y fármacos puramente sintomáticos como son los diuréticos, ¿vale? Por fin se ha publicado la guía en octubre del 2021 de la ASC, donde trae los nuevos grandes avances que ha habido en estos últimos 5 años en cuanto a la FEBI reducida, sobre todo, aunque ya veremos que en la FEBI preservada también ha habido una revolución ahora, ¿no? Y este es el esquema de la ASC del 2016. Esto es lo que yo estudié para el MIR y lo que, bueno, los que estéis ya más próximos a finalizar la residencia habréis estudiado. Es decir, el paciente con FEBI reducida se empezaba con beta bloqueante y IECA, se titulaba hasta dosis máximas y si seguía sintomático se hacía un aumento secuencial del tratamiento. Se pasaba a la espironolactona, ivabradina, lo que fuese, ¿no? Lo que estuviese indicado. Bueno, ha habido un cambio de paradigma, esto ya no es así. Ahora hemos pasado de un tratamiento secuencial a un tratamiento transversal. Sabemos que hay 5 vías, aquí 5 caminos que tienen un efecto deletéreo sobre el corazón. La vía de la angiotensina 2, de la noradrenalina, de la aldosterona, de la neprilisina y de la SGLT2. Y intentaremos, siempre que se pueda, bloquear esos 5 caminos con 4 fármacos. Los ARNI, los beta bloqueantes, los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides y los inhibidores de la SGLT2. Esto es un metaanálisis que se publica en el Lancet en el 2020 por Packer y McMurray, que son 2 de los popes de la insuficiencia cardíaca, y lo que hacen es comparar la sobrevida estimada que nos aporta el tratamiento con 4 fármacos frente al tratamiento clásico, que entonces estaba en guías de beta bloqueante más IECA. Y lo que nos demuestran es, en las tablas de la izquierda, el endpoint primario de muerte cardiovascular e ingreso por insuficiencia cardíaca, el evento combinado ese,
Si empezamos a tomar los 4 fármacos con 55 años, tenemos una sobrevida libre de evento, frente a los que tomaban la terapia clásica de 2 fármacos, de 8,3 años. Si empezamos a tomarlo con 65 años, tenemos una sobrevida libre de evento de 6,3 años. Pero es que incluso empezando a tomarlo con 80 años, nos aporta una sobrevida libre de evento de 2,4 años, que con 80 años, 2,4 años libre de reingreso o muerte cardiovascular, pues no es nada desdeñable. Vamos a analizar brevemente los diferentes estudios, ensayos clínicos que han demostrado el beneficio. Ya sabíamos que los betabloqueantes y los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides tenían un aumento de la supervivencia y una disminución de los reingresos. ¿Por qué los ARNI desbancan a los YECAs? Bueno, en el año 2014 se publica el Paradigm que compara el sacubitrilo/valsartán versus enalapril. 2 grupos muy grandes, una N de 4000 en cada grupo, todos con FEBI reducida y un alto porcentaje de cardiopatía isquémica. El endpoint primario en la mayoría de los estudios de insuficiencia cardíaca son una combinación de muerte cardiovascular e ingresos por insuficiencia cardíaca. Bueno, pues lo disminuyó comparando con la terapia que era gold estándar entonces, el enalapril, un 20%. La mortalidad también en cardiovascular en un 20% y el endpoint secundario también de hospitalizaciones en un 21%. Y respecto a los efectos secundarios y al análisis de seguridad, que se tenía bastante miedo, porque hasta entonces se había combinado el inhibidor de la neprilisina con YECAs y había mucho angiodema, al combinarlo con un ARA2, pues demostró que era seguro. Solamente hubo mayor hipotensión en el grupo del sacubitrilo/valsartán, pero hubo menor insuficiencia renal severa, menor hiperpotasemia severa, menos eventos de tos y hubo el mismo caso de angioedemas, que fueron muy pocos. Bueno, en posteriores análisis post-hoc, pues han demostrado encima que el ARNI disminuye la necesidad del uso de diurético comparándolo con el enalapril e incluso que es capaz de revertir el remodelado adverso del corazón progresando y mejorando la fracción de eyección en controles sucesivos y mejorando hasta un 9,4% a los 12 meses. Por eso os decía que nuestro paciente que se fue de alta con un 33% habría que hacer un ecocardio de control a los 6-12 meses para ver si esa FEBI ha mejorado e incluso si pasase y recuperase y pasase a ser una FEBI intermedia o ligeramente reducida, como se llama ahora, deberíamos de mantener su tratamiento de base, no habría que quitarlo, ¿vale? Se publicó en el 2018 el Pioneer, que en este caso fue el sacubitrilo/valsartán versus enalapril en la descompensación aguda. ¿Por qué Alejandro se lo ha puesto en el hospital y no se lo hemos puesto en consultas externas? Porque tenemos el Pioneer. Antes de esto no se ponía en la hospitalización. Fue también una N mucho más pequeña, en este caso 881 pacientes, y se inició el ARNI después de las 24 horas del ingreso y antes de los 10 días y siempre en el hospital y una vez lograda la estabilidad clínica, que se definió como una tensión arterial sistólica mayor de 100 las 6 horas previas, no inótropos las 24 horas previas, no aumento de diuréticos intravenosos o vasodilatadores las 6 horas previas. El endpoint clínico, el endpoint fue un poco malo porque era el descenso de NT-proBNP en la semana 4 y en la 8, que esto pues para los clínicos no nos sirve para mucho, pero lo importante fue el análisis de seguridad, es decir, ya sabíamos que nos aportaba un beneficio a futuro de disminuir los reingresos y la mortalidad y queríamos saberlo si lo podíamos iniciar cuanto antes. Bueno, se vio que el endpoint sí, disminuía el NT-proBNP de forma significativa, incluso desde la primera semana había una diferencia. Y en cuanto a la seguridad, pues no hubo ni mayor evento de insuficiencia renal, ni de hiperpotasemia, ni de hipotensión, ni de angioedema. Es cierto que se tituló de forma más suave la subida, empezando por dosis que solemos usar en medicina interna de 24 a 26 y no las dosis plenas que se utilizó en el Paradigm. Luego se hicieron análisis posteriores de eficacia clínica y sí que se vio que disminuía también, una vez iniciado en el hospital, supervivencia, o sea, mejoraba supervivencia y disminuía reingresos. Por último, llegamos a los ISGLT2, la cuarta pata del banco, la que le hemos puesto a nuestros pacientes, y se publica el DAPA-HF en noviembre del 2019. Esto, pues bueno, consiguió de forma sorpresiva que ya se había visto en los estudios de seguridad de los pacientes diabéticos, pero en los pacientes no diabéticos consiguió disminuir el endpoint primario de muerte cardiovascular e ingreso por insuficiencia cardíaca en un 26% y los endpoints secundarios también. Unos meses más tarde, el Emperor Reduce, en este caso en agosto de 2020, lo mismo, con la empagliflozina 10 miligramos al día,
podéis ver en la tabla, el endpoint primario disminuye las hospitalizaciones y la muerte cardiovascular en un 25% con un NNT de 19, que es bastante bajo. Los endpoints secundarios también disminuyó lo que era la hospitalización por insuficiencia cardíaca, es donde mejor beneficio se obtenía, y también disminuyó el deterioro de la función renal, es decir, son nefroprotectores, como luego la DAPA-CKD, el nuevo estudio que ha salido, ¿no? En este caso no en pacientes con insuficiencia cardíaca, sino en pacientes con enfermedad renal crónica, ha demostrado que disminuye el deterioro de la función renal. Y no hubo mayores eventos adversos. El time to benefit, que es un concepto muy interesante, fue de 12 días, es decir, a partir de 12 días de haberse aleatorizado ya había una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. Poco después, en el mismo mes, en agosto del 2020, se hace un metaanálisis, se suman los dos ensayos, el DAPA y el EMPEROR, y se hace un análisis de subgrupos y se ve que siguen siendo significativos en función de si eran diabéticos o no, en función de si estaban tomando ARNI o no, en función de la edad y en función del filtrado glomerular. Es decir, ahí tenemos los 4 fármacos que en caso de que se tolerasen deberían de llevar todos nuestros pacientes con FEBI reducida. En la preservada, pues hasta ahora podíamos decir que no teníamos nada y hubiese contado todo en una diapositiva. El ARA2 se había intentado, pero no había demostrado una diferencia estadísticamente significativa. Luego se publicó el TOPCAT en el 2014 con la espironolactona, que tampoco logró demostrar una disminución de la mortalidad y de los ingresos. Y tampoco el Paragon, el estudio con el ARNI, que se le tenía puesto mucha esperanza en los pacientes con preservada y tampoco demostró. Sí que luego se intentó utilizar en los de FEB intermedia, en mujeres sobre todo, pero no estaba en ficha técnica. Nadie lo había demostrado de forma clara en la FEBI preservada disminuir mortalidad cardiovascular y reingresos. En el año 2020, en noviembre, se publica el SOLOIST, que es un estudio muy interesante de la sotaglifosina, que yo no lo había escuchado hablar hasta que roté en la UNIPIC, pero se tuvo que suspender por falta de presupuesto de la farmacéutica por el COVID. Entonces se suspendió, pero el SOLOIST sacó unos resultados provisionales que eran buenísimos. Se hizo en pacientes con una FEBI mayor del 40%, es decir, FEBI intermedia y preservada. Se inició durante la hospitalización o en menos de 48 horas al alta. En este caso, el único pero era que eran solo diabéticos tipo 2 y demostró que disminuía muerte cardiovascular y reingresos. Es decir, el SOLOIST sentó las bases para el estudio que ha salido en octubre del 2021, que es el EMPEROR Preserve de la empagliflozina versus placebo, que ha demostrado en 6.000 pacientes con un filtrado mayor de 20, aleatorizados, que ha demostrado disminuir en pacientes con preservada la mortalidad cardiovascular y los ingresos por insuficiencia cardíaca en un 21%, sobre todo a expensas de disminuir la tasa de ingresos por hospitalización de insuficiencia cardíaca en un 27% y disminuir también el deterioro de función renal. Muy interesante también del EMPEROR Preserve, el time to benefit, es decir, en el día 18 de haberse aleatorizado ya había una diferencia estadísticamente significativa. Así pues, ya sabemos que ahora mismo tenemos un fármaco que la EMA acaba de aprobar, creo que el 4 de marzo, todavía no está por la EMS y no lo tenemos en ficha técnica, pero tenemos un fármaco que a futuro vamos a poder usarlo en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que son la mayoría de nuestros pacientes. Nos faltaba la última pieza del puzzle, que era el EMPULSE, es decir, podemos usar los ISGLT2 en el ingreso por descompensación aguda. Y esto se acaba de publicar hace exactamente 2 semanas, el 28 de febrero del 2022, en el Nature, si alguno lo quiere descargar, lo tiene, es de acceso abierto, y era pues, el uso de la empagliflozina durante la insuficiencia cardíaca aguda, con una mediana de inicio de 3 días, después de las 24 horas y antes de los 5 días en este caso, ¿vale? Debía de tener esos 4 criterios del Pioneer, del sacubitrilo valsartán también, estar estable hemodinámicamente. Se utilizó un análisis estadístico un poco extraño, que no os lo voy a explicar, que es el win ratio, pero demostró que disminuía mortalidad, disminuía reingresos por insuficiencia cardíaca, sin tener un mayor efecto de eventos adversos, salvo mayores infecciones genitales, que no mayores infecciones urinarias. De hecho, hubo menos infecciones urinarias en el grupo de la empagliflozina, y hubo un efecto secundario, que es la depleción de volumen, que yo esto no lo consideraría un efecto adverso, sino incluso un efecto beneficioso que nos puede hacer ahorrar diurético, ¿no? Así pues, volvamos a nuestro caso clínico. Ya sabemos por qué le hemos puesto en esa primera consulta, le hemos optimizado su tratamiento de base añadiéndole un ISGLT2,
y le vamos a citar en una consulta programada en un mes después de, esa primera consulta posalta. Bien, esta es la estructura del documento de gestión asistencial de una consulta programada. Tenemos que hacer primero una evolución desde la última consulta, ver si ha estado en urgencias, por qué, cuántas descompensaciones de su insuficiencia cardíaca ha tenido, que haya requerido rescates en domicilio o que haya requerido acudir al servicio de urgencias, y si ha sido valorado por alguna otra especialidad, alguna otra enfermedad. Nos dice el paciente que ha estado bien, que no ha tenido agudizaciones, no ha tenido ninguna novedad en otros aspectos. Volvemos a hacer una buena anamnesis y exploración física. Persiste una clase funcional 2, no ortopnea, no edemas, está haciendo la restricción hídrica de forma adecuada, como le ha educado la enfermera. Pero nos dice que está pasando sed, que está como con la piel seca, la lengua pastosa todo el día, como la tengo yo ahora, y que tiene tensiones un poquito más bajitas, 110-50, una frecuencia cardíaca de 70, y que encima ha bajado peso, que está con un peso de 78,5 y eso que no está haciendo una dieta estricta. Vemos la analítica que le habíamos pedido de control al mes, vemos que el NT-proBNP había bajado a 1400, el CA125 había bajado a 21, vemos en la eco clínica que la vena cava inferior está en 10 milímetros, casi tirando, llegando a filiforme, con mucho colapso, está bastante hemoconcentrado, con un sodio de 146, el filtrado había disminuido a 37, esto ocurre en las primeras 2 semanas, un mes de que iniciamos un ISGLT2, siempre baja el filtrado, es un efecto que se ve, y luego sube, se normaliza y aumenta por encima de aquellos que no tomen el ISGLT2, pero en este caso estaba un poquito hemoconcentrado con esa pérdida de peso y esa tendencia a la hipotensión. Podemos pensar que igual estaba orinando demasiado para lo que estaba metiendo. Entonces vamos a planificar su tratamiento. Vemos que estaba tomando bien sus medicaciones. En este caso nos plantearíamos aumentar, ir titulando el sacubitrilo valsartán. Pues yo creo que no es el momento de hacerlo, sino estamos un poquito secos en este paciente. Igual sería el momento de parar el diurético y valorar también optimización de otras comorbilidades, como puede ser, por ejemplo, con ese IMC, si la glicosilada, a pesar del inicio del ISGLT2, estuviese por encima de 8, podríamos plantearnos iniciar un GLP-1, ¿no? ¿Se puede retirar el diurético? Esta es una pregunta que os hago. Pues sí, sí se puede retirar el diurético. Todo paciente con insuficiencia cardíaca no tiene que tomar una furosemida ni una torasemida en domicilio. El Seguril no aporta ningún beneficio de supervivencia y únicamente es un tratamiento para descongestionar. Entonces, si el paciente no tiene congestión, no nos previene tampoco las descompensaciones. Esto es un ensayo clínico que se hizo en Brasil en el año 2019 en pacientes con clase funcional 1-2, con una fracción de eyección menor del 45%, sin datos de congestión que estuviesen de forma ambulatoria, estables, y se les retiró. Se retiró completamente el diurético y se le hizo un seguimiento durante los primeros 90 días. Se vio que no había un mayor aumento de disnea ni que había un mayor aumento de necesidad de rescates de diurético. Sí que es cierto que en el análisis de subgrupos se vio que había una cierta tendencia a necesitar mayores rescates, pero solamente en aquellos pacientes que tomaban una dosis de 80 miligramos al día de furosemida, es decir, los que estaban con al menos 2 comprimidos. Nuestro paciente, un comprimido, encima habiendo asociado el ISGLT2, que entonces en esta época pues igual no había tomado a la gente, que tiene un efecto glucosúrico y diurético, pues yo creo que es más que seguro quitar la furosemida del todo. Le vemos a los 2 meses, vemos que el paciente ha recuperado filtrado glomerular, que había ganado ya un poquito de peso, estaba en los 79 kilos, no estaba pasando tanta sed, la piel estaba más hidratada y se mantenía estable con los 4 fármacos que le habíamos puesto. Decidimos mantener y citar para 6 meses, pero el paciente acude por una descompensación aguda a consultas externas. Nos cuenta que lleva una semana con disuria y febrícula, que lo ha visto el MAP, le ha hecho una tira de orina que era patológica, y la ha iniciado cefixima, que es un antibiótico correcto para nuestro paciente, que seguramente tenga una ITU facilitada por los ISGLT2, que no implica que tengamos que retirarlos. Además nos cuenta que en esa semana que ha estado con esa infección de orina ha empezado a aumentar los edemas, a tener un poco de ortopnea y ha ganado 2 kilos, está ahora con 82 kilos, a pesar de ya en casa él haber aumentado desde hace 4 días y estar tomando un Seguril al día. Vemos que las tensiones estaban de 110 de sistólica, 50 de diastólica, 90 latidos por minuto, tenía ingurgitación yugular a la exploración, leves crepitantes vivasales y además hasta las rodillas. Es decir, estamos ante una descompensación de insuficiencia cardíaca por una infección de orina.
Le hacemos un electro en la propia consulta, vemos que la FA no está rápida, le hacemos una analítica urgente donde vemos que el NT-proBNP ha aumentado, vemos que el sodio ha bajado de 146 a 135, potasio de 5,2, el filtrado glomerular de 37 ha bajado a 35 y la hemoglobina a 12. Le pasamos la ecoclínica que tenemos en la propia consulta en nuestro móvil o al lado y vemos que vuelve a tener una vena cava inferior de 23 milímetros y que no colapsa el 50%. Este es el protocolo en ese documento de gestión asistencial que para las descompensaciones agudas en la zona ambulatoria, en consultas externas. Nos dice ya que la mayoría de las visitas no programadas son por congestión y que la mayoría las podemos tratar incluso en casa o en el propio hospital de día. Tenemos que detectar el factor desencadenante, si es una infección, es una anemia, es por los fármacos, por una INE que haya tomado, porque no hace bien la restricción hídrica, muy frecuente ha tenido comilonas, ha puesto a beber agua, alcohol, o que bueno, pues ha habido algún otro factor desencadenante. Si no tiene criterios de gravedad, como una hipoperfusión, un edema agudo de pulmón, una desaturación grave, algo que requiera un ingreso hospitalario, muchas veces los vamos a poder manejar en el hospital de día. En este caso, nuestro paciente lo mandamos al hospital de día, se puso un tratamiento agudo intravenoso de 3 ampollas de Seguril y una igrotona de 50, se le mandó a casa con 2 furosemidas y una igrotona al día y se le revisó en 7 días con una analítica y vimos que había mejorado y pudo hacerse un descenso progresivo del diurético oral. Eso ha sido todo, muchas gracias. Espero que luego surjan preguntas, por lo menos de nuestra parte.